noches, bienvenidos a la emisión estelar de Poder Informativo. Hoy 6 de febrero, como de costumbre, les traemos las mejores informaciones de Latinoamérica. Les saluda Fabiola Cárdenas y así comenzamos. De inmediato iniciamos a esta hora con los titulares. Un fuerte accidente de tránsito en Honduras ha dejado más de 25 muertos. Y en Cuba, más de 11 personas han desaparecido en México. Al parecer, fueron secuestrados por carteles del narco. Colombia continúa con la movilización de las FARC a zonas de concentración y las fases de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Expresidente de Perú, Alejandro Toledo, podrá ser detenido preventivamente en las próximas horas. Continúa el drama de los inmigrantes. Hoy te mostraremos el polémico comercial que fue censurado durante la transmisión del Super Bowl por traer un mensaje de paz frente a la construcción del muro en la frontera. El llanto desgarrador de una niña que gritaba horrorizada que su mamá estaba muerta entre el amasijo metálico del bus describe el drama que se vivió el fin de semana en Honduras. Las escenas eran dantescas y dolorosas. La fatalidad dejó muertas de la manera más cruel a casi más de la mitad de pasajeros que iban desde la capital de Honduras rumbo al municipio San Miguelito. Nuestro material habla de 15 muertos. Sin embargo, hasta el momento la cantidad de muertos han aumentado significativamente. Los últimos informes nos reportan más de 25 personas fallecidas. 15 personas murieron y 45 resultaron heridas el domingo en una carretera al sur de Honduras al chocar un autobús de pasajeros con un camión de carga. 12 de las víctimas perdieron la vida en el lugar del accidente y 3 en un hospital al que fueron trasladados 38 lesionados. Las autoridades relataron que el conductor del vehículo de carga, quien fue detenido para determinar su responsabilidad, iba de sur a norte cuando perdió el control. Invadió el otro carril donde iba el autobús, provocando que este se fuera contra un paredón a un lado de la autopista. Y a esta hora nosotros pasamos inmediatamente a Cuba, donde 11 cubanos que estaban tratando de llegar a Estados Unidos y que quedaron varados en la frontera de México ante la eliminación de políticas de migración para cubanos por parte del presidente de Estados Unidos han desaparecido. Al parecer, ellos han sido secuestrados por carteles criminales con la intención de solicitar dinero a sus familias en Estados Unidos por su rescate. Revisemos esta información. Señor, de que todo paso que demos es presente. Rezaban a la misericordia divina para que les protegiera en el viaje que emprenderían en la mañana. En eso hemos confiado en ti para este viaje que hemos emprendido, porque sabemos que tú nos cuidas desde que salimos hasta que llegamos al lugar. Pero sus plegarias no fueron escuchadas. 11 personas, 5 mujeres, 5 hombres y un niño de 12 años, todos provenientes del municipio Puerto Padre en Las Tunas, que en estos precisos momentos se encuentran secuestrados por un cartel criminal mexicano. La historia nos la cuenta una testigo presencial residente en Estados Unidos, pero que estuvo ayer en la central noreste de Reynosa, México, desde donde partieron estos cubanos a las 11:50 de la mañana. Según esta persona, que nos ha pedido anonimato por temor a represalias, los cubanos habían pasado desde el viernes 27 y hasta ayer en la casa de un mexicano y su esposa salvadoreña en Reynosa, donde fueron amenazados con ser entregados al cártel si no pagaban $1,400 por cada uno. La estancia duró 6 días mientras los familiares en Estados Unidos reunían la suma. Sin embargo, una vez entregado este dinero, les exigieron otros $800 adicionales que nadie estuvo dispuesto a pagar. Se escaparon rumbo a un hotel donde pasaron la última noche. Allí rezaron justo a la medianoche y en la mañana siguiente se montaron en este autobús rumbo a Laredo. La travesía les duró menos de 5 minutos. 6 cuadras después, uno de los cubanos llamó a gritos a su familiar. Le pedía ayuda. Los estaban bajando con armas apuntando a sus cabezas. Lo último que sus familiares supieron de ellos fue que les quitaban los teléfonos. Así dijo desesperado el hombre que hizo la última llamada antes de cortarse su comunicación. Todo ocurrió ayer poco después del mediodía. Desde entonces, nada se sabe de estos. Los familiares, al borde del colapso nervioso en Estados Unidos, dicen que ni siquiera los han contactado para pedir dinero por el rescate. Nuestro productor Alejandro Condis contactó con la base de Ómnibus y allí le dijeron con total normalidad
que nada había ocurrido, que ese autobús había llegado a su destino en Laredo y que el chofer no reportaba anormalidad ninguna. Los 11 cubanos se han esfumado desde hace más de 24 horas, en lo que parece ser el último trágico episodio de cárteles que hacen del secuestro de inmigrantes una forma de ganar dinero fuerte desde Estados Unidos. El temor de los cubanos ha disminuido su ingreso a los Estados Unidos luego de la eliminación de políticas de migración por parte del presidente Trump. De la misma manera, ha disminuido el ingreso de cubanos con refugio político a Cuba. Esto ante el temor de ser descubiertos, ser deportados, originando así la pérdida de su residencia. Veamos este material que nos cuenta el drama de los cubanos día a día. La prensa local ha reportado una disminución significativa de los viajes a Cuba por temor a que a muchos de los residentes estadounidenses de origen cubano se les quite ese derecho. Si tú viniste a este país por una reclamación familiar o tú entraste por tu esposo, entonces tú eres IR1 o eres un F1, F3, eso no tiene que haber problema. Pero según las normativas establecidas por el Servicio de Inmigración y Naturalización, si el residente adquirió ese estatus alegando un temor a represalias a regresar a su país, es obvio que si lo hace estaría rompiendo el miedo fundado. Si usted se legalizó como refugiado, que en la tarjeta de residente tiene la R, o como asilado, que tiene la ASY, y usted regresa al país del cual usted demandó refugio o asilo, cuando usted regrese, corre el riesgo que lo pongan en deportación para quitarle su residencia. La presente es una normativa válida para refugiados o asilados de cualquier nacionalidad. En el caso específico de los cubanos, muchos fundamentaron un miedo creíble a su llegada a Estados Unidos y posteriormente, acogiéndose a la ley de ajuste cubano, obtuvieron su residencia legal permanente. Si tú estás viajando a Cuba, al país del cual tú pediste asilo, refugio, y tú estás viajando con los fondos que te están dando, con el dinero que te están dando, como refugiado, como asilado, va a ser muy difícil. Si el documento en cuestión fue otorgado bajo las categorías RE6, refugiado cubano, AS6, asilado político cubano, o CU6, refugiado bajo la ley de ajuste cubano, el Departamento de Seguridad Nacional a su regreso a Estados Unidos pudiera cuestionar su estatus. En los últimos años, decenas de miles de cubanos han llegado por la frontera sur a suelo estadounidense. En 2016-2015 fue un Mariel terrestre. En el 2016, el año fiscal, va a haber casi 40.000 cubanos o más que entraron por la frontera ilegalmente. Ya eso murió. En este momento, cualquier cubano que esté por la frontera va a ser detenido, procesado y, si no gana asilo político, deportado a Cuba. La administración Obama el 12 de enero eliminó la orden ejecutiva comúnmente conocida como la Ley de Pies Secos, Pies Mojados y el programa de parol para médicos cubanos en terceros países. Y a esta hora nosotros hacemos nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más de Poder Informativo. A perfectly balanced lager, recognized in 192 countries around the world. And we make sure by sending samples from all the breweries back to the Netherlands to taste. Really? You send every sample back? And it tastes the same everywhere. From Sydney to Santiago? From Cape Town to Chicago. From Kilimanjaro to Kalamazoo? From Tokyo to Toronto. From Panama City to New York City? Hey, Willie. From Tokyo to... Toronto. We said that already. There's more behind that star. Y estamos de regreso con más noticias a través de su noticiero Poder Informativo y continuamos en Colombia. Las FARC continúan avanzando en el proceso de movilización
que hace la guerrilla hacia las zonas donde dejarán las armas en el marco del acuerdo de paz. Con uniformes militares caqui, distintos al tradicional verde olivo, los miembros del Frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, arribaron al puerto de Buenaventura, ubicado al oeste de Colombia. Su destino es el departamento del Cauca, una de las 26 zonas donde los miembros de la FARC se concentrarán para dejar las armas y así iniciar el tránsito a la vida civil en un plazo máximo de 6 meses. Las FARC continúan su movilización hacia las zonas de desarme. El Frente 30 de la guerrilla desembarcó el sábado en Buenaventura, al oeste de Colombia, con dirección al municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca, donde se concentrarán por 6 meses para dejar las armas como parte del acuerdo de paz con el gobierno. Los rebeldes fueron recibidos por los residentes de Buenaventura, el principal puerto del Pacífico colombiano. Muy bonito, sí, muy bonito que toda la gente como nos está recibiendo, es algo que nos motiva a nosotros los guerrilleros, ¿no? Mirar que la gente pues se mira que está como de acuerdo con nosotros, ¿no? ¿Quién no quiere el proceso de paz? Todos lo queríamos, ¿cierto? Entonces ya que los muchachos lleguen aquí y estén en la vida civil, eso da mucha felicidad y alegría. El gobierno y las FARC esperan que los 6.200 guerrilleros estén el martes en las 26 zonas donde se prepararán para dejar las armas y regresar a la vida civil. Hasta el viernes habían llegado más de 5.400 insurgentes, según cifras oficiales. Y de Colombia nosotros pasamos a Ecuador. Allí los 8 candidatos a la presidencia de Ecuador participaron el domingo pasado en un crucial debate de cara a los comicios presidenciales del próximo 19 de febrero. Atravesando por el escándalo de una supuesta corrupción en la estatal Petroecuador, convertido así en un caballo de batalla para la oposición. Este fue el primer encuentro de todos los candidatos inscritos para suceder en el poder a Rafael Correa, incluido asimismo el oficialista Lenín Moreno, que hace poco desistió de acudir a otro encuentro similar. Debate presidencial. Los 8 candidatos a la presidencia de Ecuador protagonizaron el domingo un debate televisivo. Los aspirantes a suceder a Rafael Correa trataron 3 grandes temas: política institucional, desarrollo social y economía. El oficialista Lenín Moreno lidera las encuestas, con una intención de voto cercana al 35%. Para ganar en primera vuelta necesita un 40% de los sufragios y 10 puntos de ventaja sobre el segundo más votado. Hace 10 años encontramos un país devastado. Las instituciones servían a las élites y no a todos los ecuatorianos. Se repartían el poder, la justicia. El exbanquero Guillermo Lasso, la exdiputada Cintia Viteri y el exalcalde de Quito Paco Moncayo son los 3 candidatos que, según las encuestas, podrían luchar en una eventual segunda vuelta ante Moreno. Necesitamos recuperar la democracia, dejar atrás esta historia de un dueño del país que nos dice que es el jefe de todas las instituciones del Estado. Es el segundo debate presidencial y el primero en el que participa el candidato oficialista, durante la campaña para los comicios del 19 de febrero. Gobierno actual. Y nosotros a esta hora continuamos en Perú. Allí Alejandro Toledo, expresidente de Perú, negó este lunes haber recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht para su gestión, contrario a lo que alegó el exdirector de la industria en Perú, Jorge Barata. Autoridades peruanas allanaron la madrugada del sábado la casa del expresidente Alejandro Toledo en el marco de las investigaciones por el caso de soborno pagado por la constructora brasileña Odebrecht. En Perú, Odebrecht pagó más de 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre el 2005 y el 2014. Años en que comprenden los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. La Fiscalía peruana allanó durante la madrugada del sábado la casa del expresidente Alejandro Toledo, quien es acusado de corrupción. El equipo especial que salió del domicilio a las 11 horas local se llevó 2 cajas fuertes, 2 cajas con sobres lacrados y videos que serán evaluados por las autoridades. El exmandatario, quien actualmente se encuentra en París, aseguró en Facebook que está dispuesto a colaborar con la justicia, pero advirtió que al no encontrarle nada, sus enemigos quieren hacerle daño.
De acuerdo con la información fiscal, la constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos por $20 millones al gobierno de Toledo para ganar la licitación de la carretera interoceánica que une Perú con Brasil. De ese dinero, el expresidente habría recibido $11 millones según la prensa local. Odebrecht protagoniza un escándalo de corrupción por el pago de sobornos a cambio de obras públicas en Brasil y otros países de Latinoamérica. La empresa ha admitido que desembolsó $29 millones en coimas en Perú entre 2005 y 2014. Ese periodo abarca los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Este último también investigado por lavado de activos. Ha llegado la hora cero para Alejandro Toledo. El fiscal anticorrupción Hamilton Castro solicitó hoy la orden de prisión preventiva para el expresidente Alejandro Toledo. Esto por la investigación de los sobornos de la empresa Odebrecht para ganar así la licitación de la carretera interoceánica. La corrupción carcome las fibras más íntimas de nuestras instituciones. No podemos acostarnos con la corrupción. Demostraremos que sí es posible gobernar sin corrupción, con transparencia. Por eso desde aquí declaro la guerra a la corrupción. Llegó a Palacio de Gobierno como el abanderado de la lucha anticorrupción. Todo corrupto es mi enemigo. Lo negó una y otra vez bajo la fachada de defender la democracia. Nunca en mi gobierno se recibió ninguna coima de ninguna empresa brasilera, de ninguna empresa. Defensor de la educación y de las megaconstrucciones de carreteras. Toledo estaba decidido a seguir trabajando con la corrupta Odebrecht. Hoy proponemos la construcción de un tren Tacna-Tumbes. Toledo es progreso. Toledo es progreso. Toledo es progreso. Pero ahora ese hombre soñador de 70 años, al que su esposa lo proclamó el cholo sano y sagrado, vive su hora cero. Escúchenme bien, limeñitos, que tanto tienen miedo al pueblo peruano. Mi cholo es sano y sagrado. ¡Escúchenlo bien! Ni el escándalo del Melody. Se encontraba en el Hotel Melody, ligando licor en compañía de 3 féminas, sin ropa íntima. ¿Es verdad que te secuestraron y te llevaron a la fuerza? Eso sí, y está en la policía y está en las clínicas. Con estos documentos se prueba que el señor sí realizó operaciones y no estaba secuestrado. Ni el caso Saraí. ¿Esa hija es tu hija, Alejandro? No. ¿Tú lo puedes probar? Absolutamente. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, Saraí. Ni las denuncias de las firmas falsas pudieron ponerlo tan cerca de la cárcel. Pero esos que decían nunca más corrupción, corruptos, nunca más la mentira, mentirosos. Hoy a algunos les toca perder y perder en la cárcel. Yo iré a visitarlos, pero lo que no podemos ahora es decir, pobrecito, no te preocupes, no pasa nada. Sí pasa. Significa una catástrofe, ¿no? Una catástrofe desde todo punto de vista, desde el punto de vista político, nacional, y el punto de vista político internacional. Cuando las evidencias lo acorralaban, Toledo juró que no se iría a París. Yo no tengo rabo de paja. Yo no tengo nada que ocultar. Yo no me refugio en el Japón o en París. Pero mientras allanaban su casa, esta foto en el Arco del Triunfo, precisamente en París, mostraba una supuesta tranquilidad de los esposos Toledo-Carr. Vamos a revisar los ambientes y luego que nos dé las facilidades del caso, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, empezamos. Eran las 4 de la mañana en Francia, cuando Toledo recibió la noticia del allanamiento de su residencia en Camacho. La justicia había penetrado su búnker y Toledo asimilaba despacito la noticia. ¿Ha recibido alguna vez estos pagos? Yo no tengo nada. Lo que ha dicho el señor Mike Mann
es una prueba de él, que él tiene sus negocios que tienen que ver conmigo. Y la Fiscalía ya encontró 11 millones en las cuentas de Maiman, que supuestamente ese dinero fue para usted. Para mí, ¿a dónde estaban los míos? Bueno, eso ya... Busquen mi cuentas, por favor. O sea, usted niega que haya recibido ese dinero. Absoluta, rotundamente. Estas son imágenes del allanamiento a su residencia de Camacho. ¿Cuáles son los ambientes que continúan? La sala principal, la sala de estar, comedor, la cocina está al otro lado. Ya, esto es hasta qué parte, la parte de atrás que es. Jardín, atrás del jardín. Un equipo especializado del Ministerio Público Anticorrupción, al mando del fiscal Hamilton Castro, busca en cada rincón documentos que sumen al testimonio del delator. Y nosotros a esta hora vamos a cumplir con nuestra casa comercial y en minuto regresamos con más noticias aquí en Poder Informativo. No se aparten, ya venimos con más. Heineken has been family owned since 1873. Right, for 140 years they own the brand. And because the name is on the bottle, they don't compromise the quality. I get that. I don't put my name on a bad film. Well, I did some late 80s music videos that weren't that good. Oh, really? Yeah. Don't worry about it. You're still my third best actor. Third? Right, third. I'm still in the top 5. There's more behind the star. Make every project a project to be proud of. Get the advice you need, the value you expect, and the quality you deserve. See the Do It Members flyer for great savings. Volvemos con más de Poder Informativo y ahora pasamos a México, país centroamericano que busca salidas ante la crisis económica que ha surgido en las últimas semanas. Los gobiernos de México y Turquía acordaron el viernes pasado acelerar la negociación de un acuerdo de libre comercio. Esto en momentos en que la nación centroamericana busca diversificar sus mercados. Ante una embestida proteccionista en Estados Unidos, su principal socio comercial. México y Turquía avanzan en la negociación de un acuerdo de libre comercio en momentos en que la nación latinoamericana busca una urgente diversificación de sus mercados ante el proteccionismo de Estados Unidos, su principal socio. Los cancilleres mexicano y turco dijeron el viernes en la Ciudad de México que ya han sostenido 7 rondas de negociación y que volverán a reunirse en las próximas semanas. Hoy más que nunca México está abierto al mundo y México quiere construir y fortalecer nuestros lazos comerciales y de inversión con todos los países con los que tenemos amistad, independientemente de nuestra distancia geográfica. El diplomático turco propuso fortalecer el Foro de MICTA, una iniciativa de cooperación política y comercial creada en 2013 entre México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia. Juntos haremos más esfuerzos para hacer esta iniciativa, este foro, más relevante políticamente, más